Carmen Enita, ¿a quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rollo? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú, Tú eres el punto. no tú. Esto es Hoy el punto eres tú. Y estamos en Bonita Radio. Y estamos en Facebook Live también. Esta tarde en Hoy el punto eres tú se convierte en el primer programa que sale a la luz, a la cyber escena, después que el huracán María azotó a Puerto Rico. Y como de costumbre, nosotros tratamos de tener un programa que nos dé risas, que podamos hacer algo de análisis de las diferentes escenas en Puerto Rico. Es posible que nos riamos hasta de nosotros mismos, pero como sabemos, Puerto Rico está atravesando quizás por su peor crisis, que se ha convertido en una crisis humanitaria, después que el huracán Irma azotó al país el 20 de septiembre y en Puerto Rico lo menos que ha habido son personas incomunicadas en el centro de la isla a partir de ese azote. Fueron más de 8 horas, de 9 horas, lloviendo, de vientos de 115 a 155 millas por hora en algunos lugares. Realmente un espacio difícil de asimilar. Y los puertorriqueños de esta generación y de otras generaciones lo hemos vivido día a día. Como les dije, Hoy el punto eres tú es el primer programa de Bonita Radio que puede salir a la luz después. Y no tengo que decir a la luz porque realmente no es la luz lo que nos cobija, pero después de el huracán habíamos tenido y seguimos teniendo problemas de energía eléctrica, como el 95% del país. Seguimos teniendo problemas de acceso a las comunicaciones, a la internet, y de hecho estamos haciendo este programa sin saber necesariamente si ustedes están pudiendo acceder a él. Estamos a través de nuestra página web, bonitaradio.net, en vivo. Se supone que salga, pero si no, estamos grabando y obviamente también estamos en el Facebook Live de Carmen Enit Acevedo. Me acompaña hoy el compañero Ariel Nazario. Ariel. Carmen Enit, gracias por tenerme aquí, gracias a los amigos de Bonita Radio y me complace estar después de tanto tiempo en este programa tan importante después de María. Bueno, realmente Ariel y yo hemos hablado de cómo lo vamos a hacer. Como les dije, no sé si nos vamos a poder reír, es una realidad. El país está atravesando por uno de sus peores momentos en la historia del mismo, pero vamos a empezar por tratar de hablar de algo que yo creo que nadie en los medios de comunicación tradicionales ha traído. Y son esas preguntas que el gobierno de Puerto Rico no ha contestado, pero tampoco se le han hecho. No sé si Ariel esté de acuerdo conmigo. Como saben, Ariel no es la persona que tradicionalmente está conmigo en Hoy el punto eres tú, pero el compañero Juan Hernández está hospitalizado y de hecho le queremos enviar todas las buenas vibras al colega Juan Hernández, que esté bien, que esperemos que salga pronto. De hecho, es posible que salga mañana del hospital. Pero Ariel es un colaborador permanente y de los fundadores de Bonita Radio. Y lo hemos querido hablar con él porque Ariel es una persona que, además de estar muy ligado al mundo de la escena de gobierno y política en Puerto Rico, yo creo que tienes la suficiente madurez, por no decir años, con el perdón, y sabiduría. Yo puedo hablar de Santa Clara. Tú puedes hablar de Santa Clara y eso es importante. Y yo creo que es importante que hablemos de todas esas instancias en que el gobierno de Puerto Rico ha hecho una conferencia de prensa para no decir realmente lo que está pasando. Y yo quiero empezar, Ariel, por la crisis humanitaria en Puerto Rico supone, además de que los puertorriqueños que sobre todo viven en el centro de la isla no tengan acceso ni a agua potable, ni a suministro para poder tener una vida más o menos digna en lo que supone tener una emergencia y haber perdido la casa, como es la mayoría de los residentes, por ejemplo, de Utuado.
No se habla de la realidad de las personas muertas en esta emergencia. Se habla de 103 heridos. 113 desaparecidos. Solamente 46 confirmados. Pero se entiende que hay muchas más personas, porque al día de hoy, incluso las personas más allegadas al gobernador, ni él mismo ha llegado a todos los lugares que están incomunicados. Yo creo que, Carmen Enid, ese es uno de los primeros puntos que impacta la catástrofe que ha sufrido el país. Y yo creo que debemos decirlo como es. El gobierno ni nadie sabe cuál es la verdadera realidad de lo que ha ocurrido en el país. Como bien tú señalas, tantos días como los que tenemos ya, más de prácticamente un mes, hay sitios todavía inaccesibles a los cuales no se ha podido llegar. Se habla de rumores y de monstruos en las carreteras, los fantasmas en las carreteras, como nos hizo saber una vez el general de la Guardia Nacional del Bajo Mundo. Si te puedes dirigir un poco más el micrófono. Ahí. Es que él baila. Vale. Él baila como el gobernador, que como que no contesta las preguntas. Entonces es lógico que uno tienda a reaccionar preocupado por lo que le está pasando a uno. Y si encima de eso pierdes dentro de esa ansiedad, te confunden con todo lo que se convierte de información a propaganda, pues básicamente se agrava todavía. Fíjate que tú al inicial, en tu apertura de esta discusión, mencionaste varios puntos diferentes. Inaccesibilidad, inconsciencia, falta de conocimiento de lo que está ocurriendo, un estimado de más de 250.000 de estructuras de vivienda dañadas que no sabemos si están desaparecidas, cuál es el ámbito del daño, etcétera. O sea, es un estado de total ignorancia. Entonces jugamos con unos números que en realidad incluso no quieren decir lo que quieren decir, y eso ayuda al caos de la falta de conocimiento de lo que nos está pasando. Claro, yo creo que uno de los grandes problemas es la incapacidad que ha tenido aquellos a los que se enfrenta el gobierno en su manejo de esta crisis. Malo que bueno, tú dices que viviste en Santa Clara. Eso fue en 1956. Obviamente, el nivel de capacidad mediática que hay en Puerto Rico 60 años más tarde es mucho mayor. Y no solo eso, los mores culturales y los mores sociales son diferentes también. O sea, yo no me tenía que preocupar porque no había aire acondicionado en aquella época. Exacto. No teníamos aire acondicionado. Exacto. Entonces, en el Puerto Rico del siglo XXI, con la alegada capacidad de llegar de los medios de comunicación, el que un jefe de agencia, el que un gobernador, como en este caso es el gobernador Ricky Rosselló, haga una conferencia de prensa y no diga nada, haga una conferencia de prensa y no pueda establecer el secretario de Salud cuál es el protocolo de enterramiento en el caso de las comunidades incomunicadas, que hayan jefes de agencia que sencillamente no dan cara. No hemos visto a la secretaria de la Familia, no hemos visto a la secretaria de Justicia, a menos que no sea para decir junto a Rosemilia que van a investigar a los centros de larga duración. O al alcalde de Patilla, porque se le mojaron. O al alcalde de Patilla, que se le mojaron unos suministros, que dicho sea de paso es de la administración del Partido Popular. O sea, estamos hablando de una conferencia de prensa que se convierte en el fotuto. Cualquier medio de comunicación se convierte en el fotuto del gobierno, porque el gobernador no se enfrenta con una pregunta que lo contradiga. Y yo creo que, además del flaco servicio que le han hecho los medios de comunicación en Puerto Rico, lo más terrible es que quien les ha comido los dulces es hasta el Weather Channel en Estados Unidos. Quien le ha comido los dulces es David Becknott de CBS. Y estamos hablando de que en Puerto Rico hay 3 emisoras de estaciones de televisión con capacidad de ir a interrogar y de ir a cuestionar al gobernador, 7 u 8 estaciones de radio, no sé cuántos medios que están a través de las redes, y sobre todo de las redes sociales, hasta los mismos bocones y los mismos fotutos que se dicen ser politólogos y son abogados, etcétera, etcétera. Nadie le cuestiona al gobernador la incapacidad que ha tenido su administración para manejar esta crisis. Yo creo que todos, y tú eres una estudiosa,
Eres una profesora de las comunicaciones y una persona con mucha profesional de gran experiencia y me encantaría que Juan estuviera aquí. Aquí lo que pasa es que los propios medios de comunicación cayeron rehenes de las pautas que sentó el gobierno para trascender o creer trascender de una onda tropical a un huracán jamás experimentado por estas generaciones. Exacto. Cuando te hablaba ahorita, mi papá me hablaba a mí de San Felipe. Y tenían una experiencia de lo que venía. Nosotros no teníamos esa experiencia y esta generación, la de ahora, menos todavía. Menos todavía. Entonces el gobierno siente unas pautas que al final la pregunta, vemos a todos los periodistas haciendo la misma pregunta: ¿cuántos árboles se cayeron? ¿Cuántas carreteras se cayeron? O sea, como si caímos en el juego, caímos, todo el país cayó en el juego de la estadística, que como tú sabes, hemos discutido, de información. Se dieron cuenta, espérate, si esto se puede convertir en propaganda y me puedo beneficiar al máximo de la política. Exacto. Y ahí empezó el juego con esto, hasta que se chocaron y se dieron cuenta de que llegaron y el puente se cayó. Y no saben por dónde cruzar el río. Exacto. Porque no tienen la experiencia, no tienen la idea. Y tú mencionas a un secretario de salud que no puede bregar con los enterramientos. Es peor. Es peor. Nosotros todavía no hemos comprendido el país la crisis de salud que existe. Ustedes saben cuántos hospitales están cerrados en este país y cuánto va a tomar cumplir con protocolos de salud para poder reactivar todo ese sistema de salud. No había sistema. No hay sistema. No había sistema. Entonces, tú hablas, y me gusta que hayas sido tú el que hayas traído el tema de la propaganda, porque a veces yo pensaría que yo siento que la gente piensa que es que yo siempre estoy con la cantaleta de que este gobierno es el gobierno que más parecido al personaje de Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi. Porque es que tienen una disciplina para repetir la mentira y una disciplina para repetir los datos que son falsos. Y eso yo siempre lo sostengo. Y tú hablas de propaganda. Lo que pasa es que, Ariel, un manejo de crisis de una situación de X o Y en el hospital pediátrico, pues es posible que tú la puedas sanear o tratar de sacar, ¿verdad? Con el gobernador repitiendo mentiras y haciéndose selfie, ¿verdad? Yendo al hospital pediátrico a retratarse con la doctora y hacerse un selfie con el niño o la niña que está enfermo y que fue una bacteria que cogió en el mismo hospital y eso ha creado una crisis. Lo que pasa es que una crisis humanitaria de la magnitud de lo que ha sido María, el huracán María para Puerto Rico, tú no lo puedes manejar con un selfie. Tú no lo puedes manejar con traer a un presidente de los Estados Unidos o que te diga que viene y hacerte selfies con él y retratarte y tratar de salir bonito en la foto y no decir nada cuando el tipo va a Guaynabo y le tira papel toalla a la gente de Guaynabo, ¿verdad? Que son 5 o 7 refugiados que tú buscaste de esos correligionarios tuyos que son bien azules y que van a decir que Trump es lo mejor del mundo. No hay manera que en Puerto Rico haya una persona que no esté sintiendo lo que es la crisis del país social, de salud pública, esa crisis humanitaria que no solamente toca a las personas que viven en Puerto Rico, que es que está tocando a sus familiares que viven en Estados Unidos y en el mundo, a esa diáspora de cualquier parte del mundo. No hay manera que tú la puedas tratar de salvar con un selfie o repitiendo que es literalmente, ¿verdad? Porque hay 2 palabras que tuvieron en la boca y que todavía tienen en la boca cada vez que hacen una conferencia de prensa. Logística, por la incapacidad que tuvieron de manejar el asunto del diésel y la gasolina inmediatamente que pasó el huracán. Y el asunto de literalmente se cayó el puente. Me hizo un disparate. ¿Ok? Entonces siguen, repite. Y cuando tú lees un medio de comunicación, ya sea digital o esos pocos que quedan en papel, pues tú dices, pero si es que aquí no están diciendo nada. Entonces, al principio eran 6 muertos. Y cuando por fin los periodistas se enteraron que habían comunidades incomunicadas y que empezaron a salir las historias, entonces se dieron cuenta, es verdad, tenemos que decir que son un poco más. Pues ya vamos por 46 y yo sostengo que tienen que pasar de 400. Yo te voy a tirar a ti una pregunta y quisiera, vuelvo y repito, un saludo, Juan, y te lo pongo a ti, porque ustedes son los comunicadores, ustedes son los especialistas. Yo estoy notando en las últimas 24 a 48 horas
se ha generado una guerra entre medios, provocada por las acciones de personal que han tomado muchas televisoras, Sí. justificado o no justificado, a mí no me importa. Claro. Pero sí noto cómo unos programas le han caído encima a otros. Unos medios, a los otros medios, como en un afán por destruirse unos a los otros y ayudar nuevamente, porque en el caos solamente sobrevive la fuente de información, controlan la información, Claro. te aíslan. Claro. Ayer yo estaba sentado con unos amigos comiéndonos una comida que mandamos a comprar y de momento nos miramos todos y dijimos, en este país hay gente que no tiene para comer. Sí, así mismo. Y decimos, ¿y dónde hemos estado nosotros si no es en una conciencia de tú? No te preocupes, esto lo estoy resolviendo, no pasa nada. 89%, 99%, y te olvidas de lo que está pasando, tapas la realidad y no sabemos lo que pasa en la montaña. Claro, y para abonar a eso, voy a traer el asunto de San Juan versus la isla menos Morovi. Ajá. San Juan versus toda la otra, el otro espacio geográfico del país. A mí me parece que también la gente pierde de perspectiva que nosotros, San Juan no es el centro, no es el centro del país. Y San Juan tiene unas particularidades como puede ser la diferencia de clase abismal entre barrios de Carolina versus barrios de San Juan, incluso barrios de Bayamón, que son más o menos los 3 municipios que se rodea, del cual se rodea el área metropolitana. Y esa insistencia en que nosotros estamos tan mal, y es cierto, la realidad de cada uno la vive uno partiendo de la capacidad que tiene para sostener o no sostener la crisis en que estamos viviendo, que casi todo el mundo, solamente un puñado de gente, está sin servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Pero mire, en el interior de la isla hay gente que todavía no ha podido hablar con sus familiares. En el barrio Río, abajo de Utuado, la comunicación es exclusivamente por un puente que se cayó y la gente está cruzando el puente para poder salir y regresar a sus casas a través de un carrito de compra de supermercado. Las casas que se cayeron o las casas que perdieron sus techos no tienen un toldo, o sea que cuando llueve se moja lo que pueda quedar ahí, ¿verdad? San Juan no es el ombligo de Puerto Rico. Y San Juan no es la muestra de la gente que estamos bien o la gente que estamos mal. Quizás puede ser la muestra de la gente que estamos mejor que el resto del país o mejor que otros espacios, por ejemplo, como el interior de la isla. Entonces también esos problemas que traen, que yo creo que los medios no son lo suficientemente asertivos, o los protagonistas de los medios no son lo suficientemente asertivos para cuestionar ese asunto. Cada vez que hablan, mira, a la alcaldesa que recoja los escombros, mire, yo recogí los escombros que estaban frente a mi casa. Y los vecinos de la urbanización Roosevelt recogieron la placita Roosevelt. Aquí no hay un solo alcalde que pueda con todos los escombros que se cayeron. Estamos de acuerdo, Carmen. Tú hablas de una cosa muy interesante y hay que... Necesito que hables un poco más alto porque tenemos un poquito... Son dos países en estos momentos. Y como bien tú dices, nadie puede esperar, porque como bien señala, en San Juan está lo mejor y está lo peor. Es una combinación de todos esos factores. Y tú no puedes esperar que ni San Juan, ni Bayamón, ni Guaynabo, y soy bien claro, es más, llego hasta Carolina, sean o puedan ser capaces de atender esto. Y al contrario, eso te da idea de la magnitud. Exacto. En la capital, aquí donde estaba el esfuerzo, que la mala planificación del país no lo permite reactivarla. Por ejemplo, que toda la generación de energía esté en el sur y que la del norte esté caput, muerta. Pues eso te demuestra a ti mala planificación, y no solo eso, te demuestra que si no somos capaces de hacerlo en el principal centro bancario, financiero, político, de todos los hitos, que es la capital de Puerto Rico y el área metropolitana, imagínate lo que está pasando en los sectores más pobres o más rurales de nuestro país. Eso es una cosa horrible. Exacto. Terrible. Mira, aquí hay alcaldes que están repartiendo 1.800 y 3.000 comidas diarias para su gente que no tiene que comer, que no tienen acceso a comida.
O sea, entonces sentarnos nosotros a decir que, ay, Dios mío, ¿cuándo será que venga la luz? Bueno, en el caso de nosotros, ¿cuándo será que venga la luz? En el caso de esa gente, ¿cuándo será que llegue la comida diariamente? En el caso de esas otras personas, ¿cuándo será que yo pueda comunicarme con mi familiar en Nueva York, que debe estar desesperado porque no tiene la capacidad de llegar a Puerto Rico ni llegar a acceder a comunicarse? O sea, yo creo que esas son las diferencias de los muchos Puerto Ricos que vemos a diario, que esta crisis tiene que poner a la gente a pensar. Insisto, hay compañeras como Elizabeth Figueroa, una compañera colaboradora también de Bonita Radio y de los proyectos nuestros, que dice, oiga, San Juan no es lo único importante de Puerto Rico. Y yo creo que tiene mucha razón cuando dice eso. Tan cerca como Loíza. Ya tú has visto lo que ha pasado en Loíza. Yo estuve en Loíza llevando unas cajas de agua y hablé con este señor Gregorio, y Gregorio me dijo, no está fácil estar en la falda de la alcaldesa de Loíza. No, la alcaldesa de Loíza ha sido abandonada, particularmente en recursos logísticos que la ayuden a del gobierno central organizar un desastre. El gobierno central la ha olvidado, y ahí vamos a lo otro. Ese es el pecado mortal que se ha cometido. Es el tratar de sacar de esto un capital político. El capital político partidista. Con otro. Sí. Un gobernador entregándole recursos a otro. Eso me choca la sensibilidad. Porque recordemos que por eso acabamos con los barriles. Claro. Es un barril oficial sin ser oficial. Exacto. ¿Okay? Es capital político única y exclusivamente. Y se acabó la fase humana. Es la manera más burda de hacer política partidista, porque yo insisto, todos los actos son políticos. No estamos hablando de los actos políticos que son están intrínsecamente ligados a la gestión pública. No, es el asunto de sacarle ventaja político-partidista a la crisis. Y en eso es que los miembros de este gobierno se han fajado, ¿verdad? Por no decir lo que están ausentes. Volvemos, y ahora vamos a hablar de la legislatura de Puerto Rico, pero antes de ir a la legislatura de Puerto Rico, yo quiero saludar a los amigos y amigas de Facebook que nos están enviando saludos. Querillón Santiago, que es un compañero que siempre está pendiente a Bonita Radio. Eli de la Cruz, que por primera vez la veo y me alegro muchísimo que esté con nosotros. Loida Saiter, una gran amiga que está en Colombia, nos está escuchando desde Colombia. Qué bueno que Loida se puede comunicar, porque Loida debe ser una de esas personas, hace tiempo que no hablamos, que debe estar bien preocupada por la situación del país y está muy lejos. Y hablando de la diáspora, voy a dar un salto para hablar de la diáspora y entonces vamos a la legislatura de Puerto Rico y a un tema súper importante, que es todo aquello que está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica en el momento de la crisis. No voy a dejar de compartir a dos personas que admiro y quiero muchísimo, la compañera Michelle Torres, que ella sabe que yo también la quiero, gracias Michelle por estar en sintonía, y a Idia Martínez, una colega que siempre ha estado también muy pendiente a todo eso que estamos discutiendo a través de Bonita Radio. ¿Y por qué quiero hablar de la diáspora? Porque yo creo que la diáspora nos ha dado, o le ha dado a muchos puertorriqueños, que yo creo que han sido siempre muy discriminatorios con nuestra diáspora, donde quiera que se encuentre, una lección de solidaridad. Y mira que yo tengo diferencias con esa gran amiga tuya, la congresista Nidia Velázquez. He tenido muchas diferencias. Tú sabes que Nidia Velázquez fue una de las primeras personas que habló bien de la Junta y que la Junta era necesaria, cuando estaba, obviamente, Obama, y ella es demócrata, en el poder. Pero la diáspora, Nidia Velázquez, Luis Gutiérrez, que tampoco necesariamente es santo de mi devoción, otro congresista, han liderado unos movimientos importantes independientemente de las diferencias. Todavía te queda Labrador. Bueno, al Labrador hablas tú de él. A mí al Labrador, o sea, yo no me lo creo. Ese republicano discriminatorio, y ese sí que te digo yo. O sea, ahí sí. Sí, me tiraste duro. Esto, coño. Ahora digo yo, coño, pero no podíamos reír de otra manera. No, tranquilo. Pero la diáspora nos ha dado una gran lección.
en todos los sentidos. Esos congresistas, esos personas que están en la escena política de Estados Unidos han sido bien importantes, pero esa gente que se organiza alrededor de organizaciones, valga la redundancia, de sencillamente la solidaridad de la familia, España, Estados Unidos, nombra cualquier estado de Estados Unidos donde haya un puertorriqueño, se han recibido ayuda. Por ahí viene y me dicen que está preparando bien callada, como obviamente debe ser toda una juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico. Por ahí viene Sonia Sotomayor, que dicen que está organizando grandes paquetes de ayuda para Puerto Rico en términos de la comunidad que ella, en la que ella se mueve. Pero ahí están esas personas de a pie, los familiares nuestros. Y yo tengo que decir que fue una de las primeras cosas que fue más importante para mí. Yo nunca perdí la comunicación durante el huracán. Y mis primas, y hay primas por parte de mi padre que yo no veo hace 35 años, se mantuvieron en comunicación permanente para saber lo que estaba pasando en Puerto Rico, para saber de sus tías, para saber de su tío en el caso de mi papá, mis primas por parte de madre para saber de su mamá que vive muy cerca de mí, pero no tenían comunicación con ella. E inmediatamente organizaron a sus comunidades y enviaron lo necesario para acá. Una prima mía que vive en el estado de Illinois, dos de ellas, una que vive en Michigan. O sea, todo el tiempo, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo más importante? Pues mira, hoy mismo me llegó a mí otro paquete. O sea, esa diáspora que no nos ha dejado solo es ultra valiosa, ha sido valiosa siempre. Ahí están los proyectos y los empujes políticos. Participo ahora mismo de una organización de diferentes grupos comunitarios en Estados Unidos en los que hay puertorriqueños que están llamando la atención de la catástrofe en México y de Puerto Rico y están todo el tiempo. Tenemos un conference todos los miércoles a las 3 de la tarde precisamente preguntando cómo podemos hacer cabildeo para empujar la ayuda que es necesaria y que no ha llegado a Puerto Rico. A la diáspora, mi abrazo eterno. Y ahí está Marilia Gutiérrez, una compañera que también trabaja con nosotros acá en Bonita Radio, que puede dar fe. La diáspora, Carmen, concurro contigo, ha estado presente, y no solo la de Estados Unidos, como bien tú señalas. Claro. Primos de Venezuela se han comunicado con nosotros, etcétera. Y la diáspora es un elemento tan fundamental que desgraciadamente aquí a veces lo descartamos. Y a veces no tomamos en consideración, incluso en las discusiones más elementales, no queremos o nos negamos a tomar en consideración el impacto y el efecto que tiene esa diáspora sobre nuestras vidas. La diáspora se da cuenta de lo que está pasando porque la diáspora, contrario a nosotros, no está sujeta a un control de la información como estamos nosotros. Exacto. Ellos están viéndolos allá y están viendo a toda esa gente que tú mencionaste. Aún even if they don't like Gerardo vino y describió unas cosas aquí que nosotros ni las vemos. Y hay cosas que nosotros pasan por desapercibidas porque somos víctimas también y nos olvidamos de que hay más víctimas que nosotros, ¿no? En grado y en número. Sí, si Eric Labrador ha sido un traidor en la historia de los últimos años en Puerto Rico, ha sido Gerardo para Puerto Rico en medio de esta crisis. Trabajar para Fox News y decir las cosas que ha dicho con relación a la alcaldesa de San Juan, por ejemplo, y a la guerra mediática que tuvo con Trump, a mí me parece que no solamente es traición, es una falta de respeto a la misma dignidad de un periodista. Pero bueno, eso es lo único que tengo que decir de esos personajes. Pero en efecto, también tuvo que venir a decir lo mismo, lo vio. O sea, David Begnaud ha venido a Puerto Rico, está ahora mismo en Puerto Rico, ha venido 3 veces en medio de la crisis y lo único que se pregunta son las preguntas, se ha hecho las preguntas que los periodistas de aquí no le han hecho al gobernador. Las mismas preguntas de qué ha ocurrido con una organización como FEMA, que no es gratis, que la pagamos cada vez que pagamos la hipoteca, y no ha podido entregar un toldo, porque dice que se acabaron los toldos porque en Estados Unidos impactaron 2 huracanes antes. O sea, no es posible. Aquí dice Forjador Boricua, y yo concurro totalmente, la diáspora se ha echado al hombro a Puerto Rico. Y así ha sido.
La diáspora se ha crecido en esta crisis y ha sacado la cara por la isla como nunca antes y seguimos planificando y haciendo. Nuestras comunidades están prestas y dispuestas a recibir a nuestros hermanos y hermanas. Eso dice la compañera Marilia Gutiérrez, que precisamente no hemos podido hacer el lanzamiento como es debido, pero Marilia participa junto a un grupo de compañeros en Chicago, puertorriqueños, que hacen el primer programa de la diáspora que se transmite en una estación radial web desde otro país, en este caso desde la ciudad de Chicago, en Bonita Radio, desde la otra orilla. O sea, estamos hablando de una diáspora que ha sido presente, de una diáspora que tiene una capacidad política brutal. Lo hemos visto ahí en otros momentos. Ahí está la liberación de Oscar López, donde la diáspora fue fundamental en su movimiento político. Las experiencias de la diáspora son múltiples. Nosotros no podemos hablar de una diáspora. En Nueva York incluso el movimiento migratorio de Puerto Rico hacia Nueva York, que quizás fue la primera ciudad que recibió mayor cantidad de puertorriqueños, es diverso. Imagínate en el siglo XXI. Yo creo que esa participación ha sido la esperanza más grande, como te dije, para muchos puertorriqueños que siempre han rechazado a los puertorriqueños que no viven en esta patria. Porque Puerto Rico no es el único espacio geográfico de una persona que se siente puertorriqueña. Ahí están. Y yo te voy a decir algo más. Yo creo que la diáspora representa hasta cierto grado una garantía para lo que puede pasar en el país. Hoy yo escuchaba a un médico hablando de su predicción en términos de la fuga masiva de médicos que se va a dar para los Estados Unidos, y me acuerdo que dijo, y de otros profesionales, un director médico o un funcionario de alta jerarquía médica de un gran conglomerado médico en este país del sur. Y entonces ahí se da un aspecto que hasta se siente el resentimiento porque ese gran talento se va. Pero yo creo que debemos ver de que gracias a la diáspora, los que nos tenemos que quedar, los que nos vamos a quedar, vamos a tener la garantía siempre de que hay alguien velando por nosotros. Claro. Y que no vamos a estar sometidos y sujetos al control de información, al control de ayuda y a esta centralización increíble en la cual nos hemos visto envueltos y que nuevamente evidencia la total y más absoluta ausencia de logística para enfrentar una catástrofe natural o de la naturaleza que quieran ponerle, hasta la invasión. Si llega a ser una invasión, duraba menos que el grito del área. Ah, no, definitivamente. ¿Okay? Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. No. Así que, ahí yo concurro contigo. Creo que esa es una de las cosas en la cual hemos fallado, incluso ideológicamente, de siempre tener a la diáspora ajena al proyecto de país. Y ese es un grave error que hemos cometido nosotros. Claro, lo ha sido y yo creo que bueno, está ahí. Y vamos a salir de la diáspora. Vuelvo a repetir, estamos en Bonita Radio, espero, y sí, bueno, por las personas que veo que nos están conectadas ahora mismo a través del Facebook Live, me parece que sí, que nos están escuchando, y bueno, espero que el problema de comunicación fundamental que ha tenido el país a partir del 20 de septiembre se vaya minorando para que podamos empezar a hablar de estos temas que son tan importantes. Dejo el tema de la diáspora para irme al tema de la presencia política en Puerto Rico desde sus instituciones de gobierno. Hablamos del Ejecutivo, de esos ausentes por excelencia. Yo me acuerdo de las conferencias de prensa pre-emergencia. Estaban todos los jefes de agencia con sus caras más o menos largas, porque yo creo que ya ellos sabían lo que venía, ¿verdad? Como el país estaba sabiendo, porque obviamente las comunicaciones en el sentido de pre-emergencia fueron fundamentales en decirnos que el fenómeno iba a pasar y de qué magnitud iba a pasar. Una vez pasa la emergencia, vemos a un gobernador solitario. Y yo creo que no solamente el muchacho del DACO, el hijo de Pierluisi, el director del Departamento de Asuntos al Consumidor, estaba debajo de la cama. Todavía yo pienso que él no ha salido debajo de la cama. Yo creo que todos los jefes de agencia de esta administración resultaron ser lo incapaces que pensamos en su momento que iba a ser el gobierno de Ricardo Rosselló.
Alguien me decía el otro día, pero tú crees, si es hora de votar, es hora de votar al secretario del Departamento de Salud, me decía una persona, es hora de votar al director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ¿a quién van a poner? Le decía yo. Yo creo que esta es una de las administraciones que más problemas ha tenido para tener un banco de talento disponible después que ganaron las elecciones. Pero también es parte del diseño, Carmenita. Ok. Sí, no, tranquilo. Por eso es que tiene la dificultad y no puede ejecutar lo que tú estás diciendo. Por eso es que no puede salir y hacer lo que han hecho otros gobernadores de otros partidos en otros momentos, tomando en consideración, vuelvo, de que hay que ser cuidadoso en esto porque es complicado el panorama. Claro. Pero como controlaron todo, pensaron que reduciendo el marco de especialidad o de especialización o de know-how en 2 o 3, incluyendo fotuteros como tú señalas, redujo el ámbito de la discusión, el conocimiento, y ¿tú sabes quién es la persona de mayor experiencia en logística que hay en el gobierno de Puerto Rico? Hoy. Sí. Es la coronel. Es la coronela y está ausente. Si hay Si dicen que hay 113 personas desaparecidas, no, hay 114 porque una es ella. Está desaparecida. Ahora, ahí venimos a la mezquindad, ahí venimos a la macharranería. ¿A quién pusieron? A Pesquera, exdirector del FBI, del Negociado Federal de Investigaciones de Estados Unidos en Puerto Rico. Ex superintendente de la policía, que ahora tiene un contrato de $250,000 anuales, como lo tiene la secretaria de Educación, que esa es otra, que vamos a ella ya mismo. ¿Qué ha hecho Pesquera si no es decir disparates y no advertir en realidad cuántas personas muertas hay en esta emergencia? No, pero pues ya que el lío, acuérdate que el lío que iban a haber muerto. Exacto, el lío que iban a haber muerto, pues ya, ahí, pero primero dijo 16, primero dijo 6, después dijo 16, o sea, la persona que más capacidad tendría para logística sería la coronela. La echaron a una esquina. No sabemos si es misoginia, no sabemos si es la guerra, obviamente, que me imagino que también tiene un alto grado de la macharranería de Héctor Pesquera. No sabemos si está negociado con el gobierno federal precisamente para que ella se encargue exclusivamente de la sindicatura y del asunto de derechos civiles, que tú sabes que la Policía de Puerto Rico está bajo sindicatura por los casos de derechos civiles. Esas preguntas, ¿alguien se las ha hecho? Tú has oído a los periodistas decirle, oiga, venga acá, pero ¿dónde está la coronela? Cuando la logística de la gasolina y el diésel, que yo creo que esa es la vergüenza más grande que va a perseguir a la administración de Ricardo Rosselló. Porque, como tú dices, complejo, estoy de acuerdo, esto es bien complejo, porque nunca en la historia habíamos tenido un golpe catastrófico como este, perfecto. Pero oiga. Pero hay manuales de cuando la bomba atómica. Exacto, hay manuales, ¿verdad? Seguro. Y se supone que ellos son, como ellos quieren ser gringos, se supone que ellos tengan unos expertos que les digan, miren, esto como diría el amorado, se jodió. Esto hay que hacer esto. Bueno, pues no tuvieron juicio para hacer ese análisis, ¿verdad? Para hacer esa planificación. Pero entonces tú ves dentro de toda esa incapacidad a un jefe de agencia que no puede articular lo que se supone que él sepa. ¿Cómo es posible que el secretario de Salud no sepa que Puerto Rico, que el Estado de Derecho en Puerto Rico establece claramente el protocolo de enterramiento y que el Departamento de Salud es el que licencia para eso? Que está dentro de la estructura gubernamental para reglamentarlo. Y le hacen una pregunta y él no sabe qué van a hacer con los muertos dutuados que están en el fango. ¿Qué ha dicho el secretario de Salud sobre la ausencia de acciones y protocolos para evitar que se murieran los pacientes? Exacto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? Nada. A ver, ¿qué ha dicho? Por falta de diésel. Incluso en la situación del mismo centro médico, está ausente. Exacto. Y esa es una persona, supuestamente un militar, con unas especializaciones supra. Ese es uno de esos tipos que opera cosas especialísimas. Ausente. Ausente. Y hoy nos dice que hay que mirar fuera de San Juan. Pero si los que han concentrado todo en San Juan. En San Juan son ellos, pero entonces 28 días más tarde se da cuenta que hay un pueblo dutuado. ¿Y de ese jíbaro de dónde es? ¿De Ponce? No, se han dedicado todos los recursos de gobierno y todos los recursos políticos a una lucha
lucha pre-2020, Exacto. concentrándose en atacar a la alcaldesa San Juan, Sí. olvidarse de Julia en Loíza. En Loíza. Volvemos, una alcaldía del partido contrario. Claro. O sea, con eso sí me meto y hablo directamente. Claro. Entonces, nos preguntamos, pero ¿qué clase de reacción es esta? Mira, Carmen, yo quisiera que vamos a lo básico de cualquier país. Lo último que te voy a decir del asunto de la logística Para que llegue, es lo siguiente, haciendo la comparación con la coronela. ¿Tú sabes quién vino a establecer la logística que dio resultado con relación al diésel y a la gasolina? Buchanan. Una coronela que trajo Buchanan, que es puertorriqueña, Sí. que fue la que hizo toda la logística en Harvey y en Irma. Yo creo que es general. Es general, perdóname, ella no es coronel, ella, exacto. Es general. Sí, ¿Ah? una estrella o dos, pero es general. Entonces, en perfecto español lo dijo. Lo hice en Harvey, lo hice en Florida y en Houston y lo vengo a hacer en mi patria, Puerto Rico. Ahí te dejo ese desastre. Y ahí, volviendo un poquito para atrás, yo soy una persona que odio la cosa militar, pero la reacción tiene que ser una reacción de logística, una de seguridad. Claro. No se podía esperar 5 o 6 días para poder implantar todas esas cosas. No se podía esperar que llegara una general. Aquí pudo haber sido peor y todavía puede ser peor. Todavía puede ser peor. Porque todavía Claro. esto no ha pasado. No, la emergencia Esto está sigue ahí. aumentando. Claro. Y voy más, estoy notando filas en las estaciones de gasolina. Otra vez. Otra vez. Es así. Tú querías volver a eso para llegar a la Asamblea Legislativa. Vamos a la Asamblea Legislativa. Vamos a la Asamblea Legislativa porque también se han habido ausentes aquí, por lo menos públicos, han sido los legisladores. Yo te voy a decir que yo he estado muy contenta, porque no verle la cara a Tomás Rivera Chats todo el tiempo en las noticias, a mí me parece espectacular, y mucho menos a Johnny Méndez. No me interesa, no me parece que son personas que aportan nada a la discusión política en Puerto Rico, y la verdad que ha sido un gran descanso. Yo creo que yo obviamente quiero mirarlo desde un punto de vista institucional como lo hubiésemos hecho. Claro. Y a eso vamos, pero me tenía que sacar, tú sabes, como esa venita. Y te lo saca tú y te lo saca mucha gente. Y se lo saca mucha gente. Porque hay mucha... eso pasa, es normal y es común, es corriente, es parte de todo el proceso, Claro. del diseño que vivimos nosotros políticos. Pero en el caso de Puerto Rico, Carmen Enita, el problema es que aquí se está desgastando deliberadamente las instituciones. Aquí la gente piensa, lo que pasa es que dice, tú eres un follonero con la cosa constitucional, con el modelo. Yo le tengo terror a la tiranía. Claro, al dictador. Entonces, cuando tú te pones a ver, dime, tomando en consideración la existencia de una gente que anda por ahí que no sabemos dónde están, pero están mandando cartas y pidiendo al Congreso y pidiendo mociones, que se llama la Junta de Supervisión Fiscal. Esos son otros. Si pones la Junta de Supervisión Fiscal y pones todo el andamiaje de emergencia que está en el país, la Asamblea Legislativa cayó abajo, en la parte más baja posible, porque incluso, y es algo que a mí me discutí, yo siempre he pensado y pensé, de que tardaron mucho en reunirse, aunque sea para un chihichijá, Claro. arriba el Ejecutivo, arriba el Judicial, etcétera. Tardaron mucho. A mí Puerto Rico no es Alaska. Exacto. En Puerto Rico en una hora te reúnes aún en situaciones particularmente malas, con raras excepciones. Ayer estaban todos presentes. Pero, Ariel, si es que me dicen que el petit comité de la emergencia un día después del huracán era de 40 personas, ¿cómo tú pones a 40 personas a decidir? O sea, ahí es que yo voy y establezco que es que no tienen la más idea, como dirían en mi barrio en Country Club. No tienen la más mínima idea de cómo organizar un país en crisis. Estos son filtros que se crean para, esto no va. Son filtros de censura. Esta es la noticia buena, esta es la que vas a decir. Claro. Esta es la data que vas a dar. Entonces, cuando tú vienes a la Asamblea Legislativa que está en nuestro sistema, en nuestro modelo, que es un modelo bien influenciado por la figura del Ejecutivo fuerte, que no es hasta 1980 que retumba el modelo para hacer valer
las instituciones como están diseñadas, Claro. pues la Asamblea Legislativa está desarmada y no solo eso, los llevas contra la pared para proponerles que sigan cortando facultades, delegando facultades, entregando poderes, que yo incluso creo que no se puede hacer, pero lo va reduciendo, y a mí me parece que es un problema muy serio que tienen los propios legisladores. Yo, como académico de la cosa legislativa, levanto bandera y digo, un momento, cuidado, porque aquí estas cosas de la ley de emergencia, con cual la hemos jugado mucho, no puede convertirse en una ATH para el gobernador, para el ejecutivo. Exacto. Eso tiene que tener unos límites y tiene que revisarse adecuadamente y tiene que haber rendimiento de cuenta, y no todo rendimiento de cuenta tiene que ser hostil. No tiene que ser hostil. Tú mismo lo has preguntado, lo has dicho aquí. Claro. ¿Cuántas preguntas son preguntas lógicas, no son preguntas de legítimas? ¿Cómo estiman ustedes los desaparecidos hasta este momento? Para que me digan que en Jayuya, que en Ángeles de Utuado no han podido llegar. Exacto. ¿Okay? Exactamente. O sea, que lo acepten y que no me digan que es que el bajo mundo está interrumpiendo No. la entrega. No. Por eso hay que mandar un montón de soldados y federales. Y el ejemplo que dio el general de Utuado, eso pasó y nadie se dio cuenta de lo que ha dicho el señor. Sí. Entonces el señor nos ha dicho. Y la imagen que yo vi era un montón de jibaros con machetes Exacto. en la montaña velando cuando pasara el trozo de diésel para brincar. Para brincarle encima. No. Hay un deterioro institucional y ahí está la pasividad. Y los legisladores, animales políticos al fin, y en el sentido de la ciencia política, claro, en un sentido figurativo, nada por el estilo, responde y cae, se convierte en víctima del Ejecutivo, del poder, del COE. De exacto. Los 40 que tú dijiste. Sí, de la reunión. Un legislador de distrito tiene que ir donde Juan X, que es del gobierno permanente, para que le dé una caja de agua para poderle repartir a la gente en su barrio. Cuando debiera estar el presidente de Energía Eléctrica, el presidente de Acueducto, sentado allí en una vista dando explicaciones de dónde y cómo están. Nos están destrozando, se está deteriorando nuestro sistema y estamos cayendo a ser un company town. Un company town, definitivamente. Yo creo que lo más terrible del asunto legislativo también es que los puertorriqueños y los ciudadanos que viven en este país, que participan de la vida social y política de Puerto Rico, llevamos mucho tiempo bien descontentos con la producción de la legislatura. Y es que hay cada batata, y es que hay cada personaje, y es que hay cada persona sin la capacidad de hacer ese trabajo. Pero claro, la gente lo ha escogido, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, porque es que empíricamente está demostrado que un viejo refrán que tú y yo conocemos, por dónde corta la soga. Claro. ¿Okay? Y entonces, históricamente, cuando las cosas se ponen malas, al primero que te llevas de frente es al funcionario electo, al más cercano a ti. Eso no implica, pero a la misma vez sí implica que pensemos que eso no se puede mejorar y que pensemos que cada ser humano es capaz de buscarle en su interior la razón por la que está allí. O sea, yo respeto el que yo sé que cometieron, quizás fue un error, quizás Juan Pérez era mejor que Juan Rodríguez, por muchas razones. Claro. Pero yo creo que yo tengo que respetar y tiene que demostrarlo. Pero esencialmente, vuelvo y te repito, yo creo que el problema trasciende a un problema de diseño, a un problema de trastoque del modelo, a un problema de deterioro institucional, y aquí están las consecuencias de seguirle faltando el respeto a lo poco o lo mucho que habíamos hecho los puertorriqueños en términos de organizarnos y de tener una vida buena y de calidad. No nos ayudaron, no nos orientaron y vamos sucumbiendo, y ahora vino la madre naturaleza, toma. Claro. Yo con relación a lo que está haciendo el país y lo que va a pasar con él,
diría lo siguiente también. El lema propagandístico de los brillantes y los governs del gobierno de Puerto Rico en este momento, de Puerto Rico se levanta, yo creo que es el lema de ellos. Ellos se levantaron. Puerto Rico está de pie. Puerto Rico, lo que ha ayudado a este país es la resiliencia de muchos de sus ciudadanos que están dispuestos a seguir para adelante independientemente de las carencias que estamos teniendo y que está teniendo mucha más gente cada día. No solamente te ayuda el vecino y la vecina, te ayuda esa diáspora incluso de amistades. Yo tengo que dar fe de una compañera que ha sido súper solidaria conmigo y con otras amigas aquí, una compañera peruana conocida a través de otra amiga en Miami y ha sido increíblemente solidaria como otra compañera colombiana. Ahí están Tatiana y Elsa, que son, ellas saben que hermanas de este país ya. Puerto Rico está en la calle, la gente está en la calle. Los que resultaron ser ingobernables no son los puertorriqueños y ciudadanos de este país. Son los que tienen que gobernar. Son los gobiernos, ellos son los que tienen que gobernarnos. Los que resultaron ser ingobernables son los representantes que ese pueblo escogió. Y yo creo que aquí no hay una sola persona que pueda decir que este gobierno lo ha hecho bien con relación a esta emergencia. Que este gobierno se siente a decir que el único plan que tiene para sacar al país adelante son las transferencias electrónicas de Estados Unidos, que no son una dádiva porque nosotros nos las hemos ganado con creces, ¿verdad? Y eso sería otro programa. Pero que este gobierno se atreva a decir eso, que este gobierno no haya podido establecer una propuesta para cuando se dejara sin efecto la ley Jones o las leyes de cabotaje, que no haya podido establecer esto es lo que quiero hacer con China, esto es lo que quiero hacer con México, esto es lo que quiero hacer con Perú, con República Dominicana que está tan cerca, que no hayan podido argumentar ni articular un proyecto estratégico. Un problema ideológico. Ah, bueno, claro, claro. ¿Sabes? Ese es el punto. Claro. Que convierten en esto en tratar de matar La estadidad, con el mismo tiro. la estadidad la trágala. Correcto, tienen unos grandes conflictos y prefieren que se disuelva todo, que se deshaga todo. Aquí prefieren que la gente se siente en el muelle a esperar que llegue el barco para bajarlo o bailar un baile a los turistas y ya. Y cerrar a las 5 de la tarde el país, apagarlo. Exacto, apagarlo. ¿A cambio de qué? A cambio de una falsa seguridad, de unas falsas promesas. O sea, cruzas el charco porque te vas a un país donde todo es mejor. No sufren. Claro. Es una diáspora más preparada que la primera que fue. Es cuestión de tiempo. Sí, eso es cuestión de tiempo. Y que le llegue el mal. Claro, y que tampoco es así de claro, ¿verdad? Pero antes de irnos, y nos quedan unos breves minutos, yo quisiera que habláramos de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que nos hemos enterado por los periodistas de Estados Unidos, no necesariamente por los de Puerto Rico. Y es precisamente las contrataciones que se van a dar alrededor de la generación, ya lo dijo el padre de una gran amiga, que es un ingeniero retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ahí viene la privatización y no es de distribución, los chavos están en la generación. ¿Nadie quiere la distribución? Nadie quiere la distribución, pues claro, claro, de donde hay para sacar, es que era como como Fortuño con el gas, de donde hay para sacar es por la ruta del gas y de la alegada energía alternativa y renovable. El asunto de las corporaciones que van a venir, que ya firmaron contrato, por un lado está GE, General Electric, y por el otro lado Whitefish. Y por el otro lado hay dos o tres más que fueron contratadas directamente por el cuerpo de ingenieros. Primero, yo no sé cuál es el plan, entonces, quién manda, dónde no sé manda, que aquí, cuál es la prioridad, quién exacto, dice lo que se va a hacer o se deja de hacer. En segundo lugar, yo les quiero decir esto. El cuerpo de ingenieros ha dicho en Puerto Rico desde 1898 lo que se construye y lo que no se construye. Así mismo. Y a mí me enferma que saquen el fundillo ahora, cuando son unos responsables también del mal uso de los terrenos, de la mala planificación. Claro. Y ellos han dado permisos y han quitado permisos en este país. Ellos mandaban en este país hace mucho tiempo. En segundo lugar, como bien tú estás señalando, Energía Eléctrica se interesa ahora en
en coger el montón de dinero. Sí. Y se vuelve un revolú. Y entonces Palo Seco prende, no prende, y ya se formó una discusión que a donde nos está llevando es que precisamente se contrató Ya, a la que va a aprender. a la que va a prender. Y no solo eso más, se fueron allá y contrataron a Whitefish, que es una corporación de Montana, donde todos los documentos indican que hay 2 empleados. Imagínate tú. ¿Cuánto es que va a coger esa Millones. 60? Le adelantaron de 2 a 4 millones Ujú. porque el mismo individuo en otras historias que yo había leído fuera Ujú. de Puerto Rico decía que él había comprado las cosas antes del huracán, porque él sabía que venía. Exacto. Después de Irma. Porque es que eso estaba cuadrado. Claro, entonces, Carmen, hoy en un programa radial y en una... De radio columna- tradicional. Sí, en una columna de Torres Loray, Ajá. Compañero del Nuevo Día. Ujú. nos dice que eso fue un empleado de energía eléctrica que casualmente era el único que tenía comunicación satelital y que da la casualidad que tenía el teléfono de Whitefish. De Whitefish, Y el exacto. director ejecutivo no tenía comunicación ni dentro ni fuera de Puerto Rico. ¡Wow! Wow, ¿verdad? Y entonces, ¿y yo soy qué? Santa Claus. Exacto. Pero vamos perdóname que yo sé No, que no, queda poco tiempo, tranquilo. pero quiero decir, ¿cuáles son las 4 áreas principales del país? Economía. Ujú. Junto a eso, la crisis fiscal existente y encima de eso, la destrucción de la infraestructura de productividad y con eso energía eléctrica, la Ujú. importancia. Educación. Octubre y pico no sabemos y ahora es que las escuelas nadie puede sentarse bajo un palito. Ah, bueno, pero a leer. querían cerrar las escuelas, ¿verdad? Cerraron las escuelas refugio. Seguridad. El país está lleno de gente armada, algunos sin placa, yo no sé de dónde son. Ujú. Tercero, salud. Bueno, con un botón basta, con una muestra basta. Exacto. Ya en salud no saben ni cuántos se han muerto, no saben cuántos niños han nacido, excepto la que nació en el Comfort. En ese gran barco que trajeron, Sí. listo para atender Que las nadie- víctimas de una guerra y que no le llega a nadie. Y que no le llega a nadie porque el gobierno de Puerto Rico, tanta campaña y tanto lema, y no han hecho una campaña para Yo quiero que me establecer. digas si cualquiera de esos 4 temas y áreas fundamentales de vida Ujú. está estable, porque es otra palabrita que usted Ah, sabe. sí, a ellos les encanta Los la 4 estabilidad. están inestables. Claro. O sea, aquí no hay estructura, no hay gobierno, no hay organización. No hay gobierno. No nos queda tiempo. Ahora vamos a hacer un programa con otro compañero que viene ahora a Bonita. Vamos a hacer un programa de cine y yo voy a ayudarlos en la transmisión. Pero el próximo programa, que es la semana que viene, yo espero que nos puedas acompañar y el compañero Juan Hernández va a estar aquí. Y podamos seguir insistiendo. Y ahora sí que vamos a hablar de ese otro elemento ingobernable, pero que pretende gobernar el país, que es la Junta de Control Fiscal. Sí. Porque ahí hay una deuda, vamos a ver qué van a hacer los norteamericanos con ella. Si Puerto Rico tiene en este momento por lo menos 95 o 100 millones de dólares en daño, no veo cómo van a cobrar 72 millones en deuda. Así es que No queda para cobrar. no quedó para cobrar. Esto fue Bonita Radio, esto fue Hoy el Punto Eres Tú. Recuerden que entre una cosa y otra a veces estamos, ¿verdad? Con la increíble, no sé cómo decirlo, que hoy tuvimos acceso y tenemos este programa y ahora vamos a atender a los compañeros de En Fila. Estamos en Bonita Radio, recuerde que nos puede ver y escuchar a través de bonitasradio.net. Por ahora, Tuning Radio no está disponible. Más tarde esperemos que estar en YouTube. Así es que muchas gracias por asistirnos, compartir con nosotros la palabra de hoy. Quiero que sea fuerza. Fuerza a Puerto Rico, fuerza a nuestra gente, a la gente de nuestra montaña, a esa gente que todavía piensa seguir a pesar de que hay tanta gente que le ha dado la espalda. Vamos a estar con ustedes. Bonita Radio está disponible y vamos a seguir siendo y vamos a estar de pie. Y siguiendo, exigiendo. Y exigiendo, por favor. Integridad, transparencia y acción. Y acción. Como dijo la compañera Sonia Quiñones, que asuman responsabilidad. Esto hay que arreglarlo y hay que seguir haciendo ya. Bueno, éxito. Y en otro momento Saludos. seguimos en Hoy el Punto Eres Tú por Bonita Radio.